En la sala de estar encendió una lámpara. Eran las 2:48 de la madrugada. Habían pasado 5 horas desde que Zack interpretara la Appassionata. En la recepción, celebrada después, la hermosa muchacha de facciones enérgicas había abrazado a Hazel como si fuesen viejas amigas o parientes. Hazel se había quedado muy tiesa, sin atreverse a devolver el abrazo. Zack se había marchado con ella y con otras personas. Les había pedido a Gallagher y a su madre que, por favor, no lo esperasen levantados, y ellos se lo habían prometido. La lluvia golpeaba con fuerza los cristales de las ventanas. Por la mañana volvería a haber niebla. La ciudad nocturna le resultaba hermosa a Hazel, pero no muy real. Desde aquella altura de 20 pisos, nada parecía muy real. A corta distancia se alzaba un edificio estrecho y alto que podría haber sido una torre. Una luz roja, desdibujada por la lluvia, daba vueltas en la cúspide. El ojo de Dios. Era una frase curiosa. Las palabras parecían haber hablado por sí solas. No iba a perder tiempo vistiéndose. Tenía demasiada prisa. Le bastaría con el impermeable. Era una prenda elegante, verde aceituna, de vuelo amplio y un cinturón ancho para ajustarse el talle. Aún estaba húmedo por la lluvia de la noche. Lo llevaría como si fuera un vestido encima del camisón, y zapatos. No podía salir descalza de la habitación. Al buscar sus zapatos sin tacón, encontró un único zapato negro de vestir de Chet en la alfombra, en el sitio donde se lo había quitado. Procedió a recogerlo y a colocarlo en un armario junto a su compañero. Habían regresado juntos a la suite del hotel para celebrar el éxito de la velada. Gallagher había llamado al servicio de habitaciones para encargar champán. Sobre la mesa del centro, con superficie de mármol, descansaba una bandeja de plata, y en la bandeja varios envoltorios, botellas y copas, restos de queso brie, galletitas de centeno, kibis y suculentas uvas de mesa Concord, y almendras y coquitos de Brasil. Después de la tensión emocional de la velada, Gallagher estaba muerto de hambre, pero demasiado inquieto para sentarse, y se paseaba por el salón mientras comía y hablaba. Quizá no esperaba que Zack tocase tan bien. Había temido, igual que Hazel, una catástrofe de algún tipo. En mayo, el matrimonio Gallagher se había llevado un susto. Los dolores gástricos de Chet continuaban, y en una radiografía había aparecido una mancha, pero no se trataba de un tumor maligno, sino de una enfermedad ulcerosa susceptible de tratamiento. Habían decidido no contárselo a Zack. Sería su secreto. Zack había salido con amigos del Conservatorio de Buffalo y otros músicos jóvenes conocidos en San Francisco. Después de su polémica interpretación,
Zack sería algo así como un héroe, al menos entre pianistas de su misma generación. Hazel no tenía intención de acercarse a la puerta de la habitación de su hijo. No giraría suavemente el plomo, sabía que Zack habría puesto el seguro. Era, sin embargo, indudable que la chica no estaría en la habitación con él, en aquella cama tan cerca de los Gallagher. Tenía su habitación en algún otro sitio del hotel y había venido sola a San Francisco. Y si Zack y ella estaban juntos en alguna cama, agotados ya después de hacer el amor, sería en la habitación de Frida, probablemente. No pensaría en ello, ya no era hija de nadie y tampoco sería madre de nadie. Todo aquello había terminado. Diría, puedes vivir tu vida ya, tu vida es tuya, para que la vivas tú. Había traído con ella a San Francisco la más reciente de las cartas de Thaddeus. Eran cartas de amor, de una pasión cada vez más intensa o de pura demencia. Abrió la tiesa hoja de papel de carta con varios dobleces para leerla a la luz de la lámpara mientras su marido dormía, olvidado de todo, en la habitación vecina. La carta estaba torpemente mecanografiada, como en arremetidas, a oscuras o por alguien cuya visión se debilita. Queridísima Hazel Jones, habrías halagado muchísimo la vanidad de un anciano si hubieras contestado a mis llamamientos, pero veo que eres Hazel Jones y una buena esposa y una digna madre de tu hijo, de manera que no contestas y no te reverencio por ello. Creo que no volveré a escribirte desde este lado de la tumba. El chico y tú recibirán una recompensa adecuada por su fidelidad y bondad. Tu frívolo marido, la boca de la conciencia liberal, no tiene ni la más mínima idea. Es un tonto indigno de ti y del muchacho. Ese es nuestro secreto. ¿Verdad que sí, Hazel Jones? En mi testamento lo verán todos. Las escamas caerán de los ojos de algunos. Que Dios los bendiga a ti, Hazel Jones, y al chico, cuya hermosa música no sobrevivirá. Hazel sonrió, dobló la carta de nuevo y volvió a guardársela en el bolso. Una voz resonó débilmente, como envuelta en la lluvia que golpeaba los cristales de las ventanas. Tú has nacido aquí, no te harán daño. Introdujo los brazos en las mangas del impermeable, todavía húmedo, y se apretó el cinturón alrededor del talle. No necesitaba mirarse al espejo, sabía que estaba despeinada y que tenía dilatadas las pupilas. Le escocía la piel con una especie de calor erótico. Estaba excitada, jubilosa. Llevaría dinero, varios billetes de 20 en el monedero y unas cuantas cosas del minibar, botellas miniatura de whisky, ginebra y vodka. Se llevaría la baraja de naipes, dejándolos sueltos en un bolsillo de la gabardina,
y no podía olvidar la llave de la habitación 2006. Salió al corredor vacío, cerró la puerta tras de sí y esperó a oír el clic del seguro. El corredor que llevaba a los ascensores era más largo de lo que recordaba. Bajo sus pies, gruesas alfombras carmesí y en las paredes, papel de seda beige con un dibujo oriental. Al llegar a los ascensores, pulsó el botón de bajar. Rápidamente descendería desde 20 a 0. Sonrió al recordar cómo en el pasado los ascensores se movían mucho más despacio. Se tenía tiempo abundante para pensar mientras se descendía en uno de aquellos. De madrugada, el hotel parecía desierto, con el piso bajo en completo silencio. El hilo musical que sonaba durante el día, un gorjear de frenéticos gorriones, lo llamaba Gallagher, estaba apagado. Aunque era su primera estancia en aquel hotel, Hassel atravesó con total seguridad puertas macizas con carteles de solo empleados y privado, prohibida la entrada. Al final de un largo corredor que olía a comida, encontró cocina, solo empleados, y servicio de habitaciones, solo empleados. El servicio de habitaciones las 24 horas del día era una característica del San Francisco Pacific. Hassel oyó voces al otro lado de la puerta, un ruido de platos amontonados, música de radio con ritmo latino. Empujó la puerta y entró. ¿Cómo se clavaron en ella los ojos, llenos de asombro? Hassel, sin embargo, sonreía. Había ayudantes de cocina en manchados uniformes blancos y un individuo con uniforme oscuro, bien planchado, que acababa de regresar a la cocina empujando un carro cargado al máximo con bandejas de platos sucios, vasos y botellas. Las luces de la cocina eran muy brillantes, el aire mucho más cálido de lo que había sido el del corredor. Entre los fuertes olores a grasa y a productos de limpieza había otro muy marcado a basura y también a cerveza, porque algunos de los ayudantes de cocina la estaban bebiendo. Cuando el individuo del uniforme oscuro, con expresión alarmada, intentó hablar, «Señora, discúlpeme, pero...». Hassel estaba diciendo ya muy deprisa, «Discúlpenme a mí, tengo hambre, les pagaré, tengo bebidas, pero no me apetece beber sola, no he querido utilizar el servicio de habitaciones, tarda demasiado». Se echó a reír. Los otros verían que estaba de humor festivo y no la obligarían a marcharse. Hassel no recordaría después cómo se sucedieron los acontecimientos. No recordaría cuántos hombres estaban allí, porque al menos 2 siguieron trabajando en los fregaderos. Otro llegó después por una puerta trasera, bostezando y estirándose. Varios aceptaron su presencia y le hicieron un sitio en su mesa, apartando periódicos sensacionalistas, un cuaderno de crucigramas, latas vacías de Coca-Cola, 7-Up y cerveza. Le agradecieron las botellitas que había traído de su habitación
pero no aceptaron su ofrecimiento de billetes de $20. Eran César, un hispano más bien joven, de piel con cicatrices y ojos transparentes; Marvel, un negro, de piel color berenjena y un rostro carnoso y tierno; Drake, un blanco de unos 40 años, con un extraño rostro plano como alguna especie de pez y gafas resplandecientes de montura metálica que le daban aspecto de contable. Nadie lo tomaría por un cocinero de turno de noche. Y estaba también McIntyre, que desconfió al principio de Hazel, pero pasó rápidamente a ser amigo suyo de unos 50 años. El individuo con el uniforme del hotel que hacía durante la noche las entregas del servicio de habitaciones. Hazel les inspiró una gran curiosidad. Solo les dijo su nombre de pila, un nombre extraño para ellos: Hazel, pronunciado como si fuera una exótica palabra extranjera. Le preguntaron de dónde era y se lo dijo. Le preguntaron si estaba casada y si su marido dormía en la habitación. ¿Qué pasaría si se despertaba y veía que su esposa se había marchado? No se despertará. Cuando lo haga, estaré allí. Es solo que ahora me resulta imposible dormir. Esta hora de la noche. Dicen que las personas que planean suicidarse alquilan una habitación en un hotel. ¿Por qué pasa eso? ¿Facilita las cosas de algún modo? Trabajé en un hotel cuando era muy joven, de camarera, en el norte del estado de Nueva York. No era un hotel tan grande ni tan lujoso como este. Yo era feliz entonces. Me gustaban las otras personas que trabajaban en el hotel. Me gustaba el personal de cocina, excepto los hombres. Escuchaban con avidez, los ojos fijos en ella. La música, con ritmo latino, continuaba. Hazel vio que la cocina era enorme, más grande que ninguna de las cocinas que había visto nunca. Las paredes más distantes quedaban en sombra. Los fogones eran numerosos y todos ellos gigantescos, una docena de quemadores de gas en cada uno. Había grandes refrigeradores empotrados en las paredes, congeladores, lavavajillas. El espacio estaba dividido en distintas zonas de trabajo, con solo una iluminada y con personal en aquel momento. El linóleo del suelo brillaba húmedo, recién fregado. Los platos se retiraban de los carros, los restos se echaban en bolsas de plástico. Las bolsas se cerraban herméticamente y se colocaban en grandes cubos de aluminio. El humor de los ayudantes de cocina era optimista, jocoso. Hazel se planteó si quizá su presencia tenía algo que ver con ello. Se había sacado las cartas del bolsillo y procedió a amontonarlas y a barajarlas. ¿Conocían Gin Rummy? ¿Les gustaría jugar? Sí, Gin Rummy. Hazel barajó las cartas. Sus dedos eran esbeltos y ágiles y se había pintado las uñas de un intenso color carmesí. Repartió las cartas hábilmente, tanto a los hombres como a ella misma. Los hombres
reían. Su humor era eufórico. Ahora que sabían que Hazel era una de ellos, podían relajarse. Jugaban a gin rummy, riéndose juntos, como viejos amigos. Bebían cerveza Coors muy fría y también de las botellitas que les había traído Hazel. Lo acompañaban con patatas a la inglesa y frutos secos, coquitos de Brasil como los que había devorado en su habitación. Sonó un teléfono, un cliente del hotel que pedía el servicio de habitaciones. McIntyre tendría que ponerse la chaqueta y hacer la entrega. Se marchó, pero regresó a los pocos minutos. Hazel vio que se alegraba de que la intrusa no se hubiera ido aún. Las cartas sobre la mesa. Había terminado el juego. ¿Quién había ganado? ¿Había ganado Hazel? Los hombres no querían que se marchara. Solo eran las 3:35 de la madrugada y ellos seguían de servicio hasta las 6. Hazel volvió a amontonar las cartas, barajó y cortó, volvió a barajar y empezó a servir. Se le había abierto un poco el impermeable y los hombres veían la parte superior de sus pechos, pálidos y sueltos en el camisón sedoso de color champán. Hazel sabía que estaba despeinada, que su boca era una mancha imprecisa de lápiz de labios aplicado hacía muchas horas. Incluso una de las uñas se le había roto. Su cuerpo exhalaba un olor a miedo, antiguo, rancio. Suponía, sin embargo, que era una mujer atractiva, que sus nuevos amigos no la juzgarían con demasiada severidad. ¿Saben jugar al gin rummy gitano? Si consigo acordarme, les enseñaré. Capítulo 2.